Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Levítico. Nos corresponde hoy en nuestro estudio continuar con el capítulo 6 de este libro, ya que en nuestro programa anterior entramos hasta el versículo 7 de este capítulo 6. En el capítulo de hoy veremos la ley del holocausto, la ley de la ofrenda de alimento y la ley de la ofrenda por el pecado. Los capítulos 6 y 7 de Levítico nos presentan la ley de las ofrendas. Hemos visto algunas de estas leyes al tratar cada ofrenda, pero lo haremos una vez más con más detalle. En realidad, la ley de las ofrendas presenta el papel de los sacerdotes en estos sacrificios, lo que debían hacer y la porción que les correspondía. Podría llamarse los reglamentos especiales para los sacerdotes que ministran en el altar de Dios. Esta sección principia con instrucciones específicas para los sacerdotes y con un mandamiento para Aarón y sus hijos. Diciendo que los sacerdotes servían en el altar, tomaban parte en todas las ofrendas que se hacían en el altar de bronce. Todo esto es una sombra de la realidad en el cielo donde sirve Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. El escritor a los Hebreos en el capítulo 8 de su carta, versículos 3 al 5, dice: «Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Ahora hay otra cosa notable aquí, y es que Cristo no es tan solo el sacerdote, sino también el sacrificio, es decir, Él se ofreció a sí mismo. El escritor a los Hebreos una vez más, en el capítulo 10, versículos 5 al 12, dice: «Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí». Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amigo oyente, necesitamos saber esto hoy en día. Hay muchísimas religiones que tienen rituales primorosos con largas procesiones, togas, velas y muchas tradiciones. Suponemos que en todas las iglesias hacemos muchas cosas que realmente no valen la pena. Dios es espíritu y tiene que ser adorado en espíritu y en verdad. Dios nos dio esta gran verdad espiritual aquí en la epístola a los Hebreos para que pudiéramos ver este hecho. Amigo oyente, usted y yo tenemos un sumo sacerdote en el cielo y está sumamente ocupado. Cuando dice este pasaje en el versículo 12 que se sentó, quiere decir que nuestra redención fue consumada. Es semejante al caso cuando dice que Dios descansó en el séptimo día porque terminó su creación del mundo. No significa que estaba cansado y que dejó de hacer algo. De la misma manera, el Señor no se sienta por estar cansado ni porque no quiere hacer nada más. Jesucristo, amigo oyente, está realmente ocupado. Él murió acá en la tierra para salvarnos, y ahora vive a la diestra de Dios para mantenernos salvos, para guardarnos salvos. Usted y yo, amigo oyente, debemos mantener siempre nuestro contacto con Él. Esta es la realidad. Esto es verdadera vida espiritual. La dificultad hoy en día es que no tenemos contacto con el Cristo viviente. Ya no es una realidad para nosotros. Quizá las palabras más elogiosas que se haya dicho en cuanto a un predicador fueron aquellas que pronunció un carnicero alemán en el mercado de la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, con respecto al Dr. Allen. Hablando este carnicero con el pastor que habría de suceder al Dr. Allen, dijo: «¿Sabe que hay algo que me atrae a este hombre?
Cada vez que me encuentro con él, siento como si él acabara de despedirse de Jesús a la vuelta de la esquina. Amigo oyente, tenemos que admitir que Jesucristo era una realidad en la vida de aquel pastor. Veamos ahora brevemente el bosquejo de esta ley de las ofrendas que vamos a estudiar en los capítulos 6 y 7 de Levítico. En primer lugar, encontramos la conclusión de los reglamentos respecto a la ofrenda de transgresión, en los versículos 1 al 7, que ya hemos considerado en nuestro programa anterior. En segundo lugar, encontramos la ley con respecto al holocausto, en los versículos 8 al 13. En tercer lugar, tenemos la ley tocante a la ofrenda de alimento, en los versículos 14 al 23. Y en cuarto lugar, tenemos la ley tocante a la ofrenda por el pecado, en los versículos 24 al 30. Veamos pues el segundo aspecto, o sea, la ley tocante al holocausto. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 6 de Levítico. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, Manda a Aarón y a sus hijos y diles, Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El fuego en el altar debía arder continuamente, pero sólo mientras el tabernáculo estuviese levantado, y no mientras estuviese replegado para las marchas a través del desierto. El holocausto se dejaba en el altar durante toda la noche, y el fuego se mantenía ardiendo para que la ofrenda entera fuera consumida. Esto habla de la consagración continua de Cristo. El Señor Jesús, refiriéndose al Padre, pudo decir, según Juan capítulo 8, versículo 29, porque yo hago siempre lo que le agrada. También exhibe este amor y obediencia en su oración sumo sacerdotal que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O bien, escúchele en Juan capítulo 4, versículos 31 y 32, cuando dice, Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esto también habla del hecho de que debemos ofrecernos en sacrificio vivo a Dios. Y es el apóstol Pablo quien en su carta a los Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hallo que cuando yo me pongo en el altar y el fuego se calienta un poquito, lo primero que quiero hacer es bajarme. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero veo que son muchos los que actúan en forma igual. Quisiera poder decir que yo hago siempre lo que le agrada a Dios. El Señor Jesús pudo decirlo, pero yo, amigo oyente, no puedo decirlo. Hay un desafío para cada creyente hoy en día, porque Dios se deleita en la obediencia continua de sus hijos, y eso debe darnos algo en qué pensar. Recuerde que este era el problema del rey Saúl cuando Samuel le reprochó, según leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hoy en día necesitamos, usted y yo, amigo oyente, reconocer que debemos ofrecer a Dios nuestros corazones y vidas si es que le pertenecemos, si es que somos salvos. Pero lejos esté de nosotros hacer profesiones vanas. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 29, nos responde, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Volviendo ahora al capítulo 6 de Levítico, leamos los versículos 10 y 11. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio.
Dios dio instrucciones aún en cuanto a los mínimos detalles de la vestidura que el sacerdote debía ponerse. No solo debía ponerse un manto largo, que era común a todos los sacerdotes, sino también debía vestir unos pantalones de lino. ¿Por qué? Porque la carne tenía que ser totalmente cubierta. Dios está enseñando aquí que Él no puede aceptar las obras de la carne. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, dice, «Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios». Amigo oyente, Dios no puede aceptar las obras de la carne. Es sólo el fruto del Espíritu Santo lo que le es aceptable. Es el Espíritu de Dios el que ha de producir esto en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo continúa en los versículos 22 y 23 del mismo capítulo 5 de su carta a los Gálatas, diciendo, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». El sacerdote se quitaba las vestiduras que tenía puestas cuando sacaba las cenizas y entonces se vestía con otras ropas. Esto era para recordarle continuamente de la contaminación completa del pecado. Las cenizas en el altar hablaban principalmente del juicio del pecado, y aun las cenizas estaban contaminadas. Debían ser llevadas afuera y colocadas en un lugar limpio. ¿Qué cuadro es esto de la contaminación de pecado? Continuemos ahora con los versículos 12 y 13 de este capítulo 6 de Levítico. «Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará». Esta es otra advertencia de que el fuego debía arder continuamente, y se repite de nuevo en el versículo 13. Cada mañana debía juntarse una nueva provisión de leña y ofrecerse un holocausto a nombre de todo el campamento. Este era el sacrificio de la mañana. La ofrenda de paz era puesta luego en el holocausto. El fuego continuo en el altar debe recordarnos que el fuego de Dios quema continuamente. Para aquellos que rechazan a Jesucristo, esto significa el fuego de la ira de Dios. El Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 36 dice, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Y pasamos ahora a considerar la ley de la ofrenda del alimento. Leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 6 de Levítico. «Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová». Una vez más vemos aquí que las instrucciones van dirigidas a los sacerdotes. El ofrendante era un adorador que se paraba delante del altar regocijándose ante Dios. El sacerdote era quien hacía esto por el ofrendante. Ahora los versículos 16 y 17 de Levítico 6 dicen, «Y el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa». El lugar santo donde se comía esto era evidentemente el atrio del tabernáculo. Era santo porque Dios estaba allí. La presencia de Dios hace santo a cualquier lugar. Recuerde usted que Dios le mandó a Moisés, según Éxodo capítulo 3 versículo 5, «Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1 versículo 18, dice que en la transfiguración estábamos con él en el monte santo. Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 6 de Levítico. «Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová.
toda cosa que tocare en ellas será santificada. Todos los creyentes pueden participar en el goce de las bellezas y las glorias de la santa humanidad de nuestro Señor. Amigo oyente, usted y yo debemos regocijarnos en Él mucho más de lo que lo hacemos. Sigamos adelante ahora con los versículos 19 al 23. Habló también Jehová a Moisés diciendo, Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Los sacerdotes no sólo debían comer, sino que también debían ofrecer la 10ª parte de la ofrenda de alimento. El sacerdote que recibía un diezmo, debía a su turno ofrecer un diezmo, y todo el diezmo debía ser ofrecido. Los sacerdotes debían dar tanto como lo que recibían. Los ministros hoy en día deben dar ejemplo para sus congregaciones en este asunto de dar. Hay que pasarles el plato a los miembros de la junta de la iglesia, aun si están sentados en la plataforma durante el culto. Todos tenemos que dar para la obra de Dios, según Él nos haya bendecido. Y pasamos ahora a considerar la ley de la ofrenda por el pecado. Leamos los versículos 24 al 30 de Levítico, capítulo 6. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Tenemos una vez más aquí las instrucciones que fueron dadas a los sacerdotes. La ofrenda por el pecado, que habla de la obra de Cristo en la cruz, debía ser ofrecida en el mismo lugar donde era santificado el holocausto. El holocausto habla de la persona de Cristo. Cristo tiene que ser santo, inocente y sin pecado para poder ser una ofrenda satisfactoria por el pecado. Tiene que ser poderoso para salvar. Es por eso que el nacimiento virginal es esencial en el plan de salvación. Jesucristo es quien fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen. La ofrenda por el pecado era santa porque Cristo era sin pecado, aun cuando fue hecho pecado por nosotros. Amigo oyente, Cristo Jesús no fue a la muerte por su propio pecado. Fue el pecado suyo y el pecado mío que lo llevaron a la muerte. No murió simplemente porque fue arrestado por los romanos. Él pudo haber salido de la tierra en cualquier momento. Le dijo a Pedro que podía pedir legiones de ángeles si hubiese querido pedirlas. Pero fue hecho pecado por nosotros. Él murió en su lugar y en mi lugar. Acéptele ahora como su Salvador personal y reciba así la vida eterna. Que el mismo Señor sea quien le ayude a dar este paso de fe que marcará su destino eterno. Y aquí nos detenemos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. Nos corresponde hoy en nuestro estudio de este tercer libro del Antiguo Testamento, el capítulo 7. El tema de este capítulo es la ley de la ofrenda de transgresión y de la ofrenda de paz. En este capítulo 7 aparecen las instrucciones para los sacerdotes en cuanto a estas dos ofrendas. Estas dos ofrendas eran más personales que las otras. La ofrenda de transgresión era ofrecida individualmente por cada israelita, y no se ofrecía por toda la congregación. La paz debe ser disfrutada por cada individuo, por cada uno que se encuentra en el cuerpo de los creyentes.
El énfasis aquí es sobre el servicio del sacerdote. Este es un cuadro de lo que el Señor Jesucristo ha hecho y lo que hace por nosotros hoy en día a la diestra de Dios. Todavía está ceñido del paño de servicio. Todavía nos limpia. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Brevemente veamos ahora un bosquejo de este capítulo 7. Continuamos aquí viendo la ley de las ofrendas, y veremos la ley de la ofrenda de transgresión en los versículos 1 al 10, y la ley de la ofrenda de paz en los versículos 11 al 38. Comencemos, pues, viendo la ley de la ofrenda de transgresión, y para ello leamos los primeros 7 versículos de este capítulo 7 de Levítico. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. El ritual de la ofrenda de transgresión sigue el mismo modelo que tiene la ofrenda por el pecado que ya hemos estudiado. Aunque es ofrecida por los actos de pecado, al ofrendante se le recuerda que el sacrificio es santo. No se puede acentuar demasiado el valor y el mérito de Cristo. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros hechos pecaminosos en toda su magnitud y horror, entonces vemos con mayor claridad la maravilla, la grandeza y la santidad de Cristo. Amigo oyente, usted nunca apreciará al Señor Jesús como su Salvador, sino hasta cuando se vea a sí mismo como el pecador terrible que es. Ahora, yo no le estoy llamando a usted un pecador despreciable. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros. La sangre se menciona aquí, pero no es acentuada como lo es en la ofrenda por el pecado. Y hay un peligro aquí, y es que podemos llegar a tener una actitud hacia la sangre como si fuese una cosa trivial. Debemos allegarnos siempre a la sangre de Cristo con recato y reverencia. Es preciosa, y tenemos que estar en alerta de no tratar lo que es precioso y santo como si fuera algo trivial. Leamos ahora el versículo 8 de Levítico capítulo 7. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. En realidad, había una parte del animal que no era quemada, y esta era la piel, la que era dada al sacerdote. Esto habla del ser cubierto o vestido con la justicia de Cristo. Dios queda satisfecho con el Señor Jesús y nos ve a nosotros como si estuviésemos envueltos en Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3, versículo 22 dice, «La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia». Por eso encontramos en la parábola de la fiesta de bodas, que al hombre que entró y que no estuvo vestido con las prendas especiales de boda, fue atado y echado en las tinieblas de afuera. Así lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 11 al 13. Volviendo ahora al capítulo 7 de Levítico, leamos los versículos 9 al 10. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite, o seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Todo lo que era cocido en el horno o preparado en sartén debía ser para los sacerdotes. Este tipo de ofrenda de alimento era dada a los sacerdotes en su totalidad. Y pasamos ahora a considerar la ley tocante a la ofrenda de paz. Leamos los versículos 11 y 12 de Levítico 7. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite.
El énfasis aquí es sobre el hecho de que debe ser una ofrenda voluntaria. El motivo de esta ofrenda era para expresar acción de gracias. Esto tiene un significado especial para los creyentes. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 13 de su carta, versículo 15, nos dice, «Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre». El fruto de labios debe ser el dar gracias en su nombre. Amigo oyente, no podemos llegar a la iglesia para adorar a menos que estemos preparados para ofrecer el sacrificio de alabanza a Dios. Un cristiano que siempre se queja y critica no está en ninguna posición apta para adorar a Dios. ¡Cuán importante es esto! Continuemos con los versículos 13 y 14 de este capítulo 7 de Levítico. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Ahora fíjese en esto con mucho cuidado. Según el versículo 12, las tortas y los hojaldres debían ser sin levadura. Pero en el versículo 13, el pan debía ser leudado. Esto parece extraño. ¿Cómo puede ser así cuando en las Escrituras la levadura, hemos dicho, es un principio de maldad? Bueno, es porque el versículo 12 está mostrando a Cristo como nuestra ofrenda de paz, y Él no tiene pecado, y por eso es sin levadura. En el versículo 13 es el ofrendante el que da gracias por su participación en la paz. Sus pecados han sido perdonados y tiene paz con Dios, pero todavía hay maldad en él. La levadura todavía está presente. La paz con Dios, amigo oyente, no depende en que el creyente obtenga la perfección sin pecado. La levadura todavía está allí, y esto es de suma importancia. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, lo expresa de esta manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El creyente debe confesar su pecado para recibir el perdón y la limpieza, y luego debe caminar en el poder de la nueva naturaleza, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 14. El pan leudado era una ofrenda dirigida al cielo. Tenía que ser elevada hacia el cielo. Asimismo, nuestros corazones deben ser abiertos a Dios para que nos examine, nos conozca y nos guíe en el camino eterno. Leamos ahora los versículos 15 al 18 de Levítico capítulo 7. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. La ofrenda de paz tenía que ser comida enseguida. No debía haber demora alguna. Por tanto, debemos quedarnos muy cerca a Cristo para tener la paz de conciencia y el poder sobre la tentación. Amigo oyente, quédese usted cerca a Cristo. Él da su paz solo a aquellos que son de Él, a los que han entrado en esta gloriosa y maravillosa comunión con Él. Debemos acudir a Él y descansar en Él. Cuando usted se da cuenta que Cristo es suficiente y maravilloso, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento entrará y llenará su corazón. ¿Qué cuadros son estos sacrificios del Señor Jesús? Ahora vamos a entresacar algunas frases del resto del capítulo. La última parte del versículo 19 y el versículo 20 dicen, Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Una persona inmunda que comía la ofrenda de paz era excomulgada. Aún hoy en día tiene que haber confesión de pecado por parte del creyente si desea entrar en comunión con Dios. Ahora los versículos 22 y 23 de Levítico 7 dicen, Habló más Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, diciendo, Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis,
Pasando luego a los versículos 26 y 27 leemos, Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Ya hemos discutido la prohibición de comer sangre. Esta era para recordarnos que el hombre fue redimido con sangre, y que esta es la única base y el motivo de nuestra aceptación delante de Dios. También les era prohibido comer el sebo, porque el sebo era del Señor. La salvación es por la sangre, pero la santificación y el servicio son por el sebo. Leamos ahora los versículos 28 al 34 de Levítico capítulo 7. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Aarón, sus hijos y los sacerdotes recibían el pecho y la espaldilla como su porción de la ofrenda de paz. El pecho habla del amor de Cristo para con nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, escribiendo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1, leemos, Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La espaldilla habla del poder y la fuerza de Cristo. Esto nos dice que Él es poderoso para salvar perpetuamente. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículos 27 al 30, encontramos estas palabras del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amigo oyente, Cristo ama a los suyos con un amor eterno, y Él puede salvar perpetuamente. Esta es nuestra porción en Cristo. Todos estos sacrificios del Antiguo Testamento no eran un fin en sí mismos. El santo del Antiguo Testamento era salvo por la fe, de la misma manera como nosotros somos salvados por la fe. El Salmo 4:5 nos dice, Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Dios se agradaba cuando los sacrificios eran traídos por fe y con acciones de gracias. También lo vemos expresado este mismo pensamiento en el Salmo 50, versículos 12 al 15, y en el Salmo 51, versículo 19. Pero le causaba desagrado a Dios cuando los sacrificios eran traídos como por rutina pesada y cuando eran contaminados. Y esto lo vemos expresado en Malaquías capítulo 1, versículos 7, 11, 13 y 14. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento requerían un antitipo más perfecto, y éste se halla en Cristo Jesús. El escritor a los Hebreos en el capítulo 9 de su carta, versículo 28 dice, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amigo oyente, Cristo Jesús ya se ofreció una vez por sus pecados. Usted que se encuentra agobiado y con una carga de pecados, sin esperanza, desalentado, acuda a Cristo en este momento. Él ya se ofreció una vez precisamente por esos pecados, y Él quiere darle la vida eterna, Él quiere darle la paz de conciencia. Todo lo que usted tiene que hacer es acudir a Él y con toda la fe de su corazón, crea y confíe que Él tiene poder para salvarle perpetuamente.